Bueno, pues buenas tardes a todos. Continuamos entonces con los contenidos de la asignatura de instalación de sistemas de automatización y datos. Y en este caso vamos a dedicar el tema 2 a intentar haceros ver cómo hoy en día pues la importancia del computador y el ciclo de proceso, en el ciclo de proceso de los productos industriales es cada vez más importante, ¿no? Que es un poquito pues el leitmotiv, si queréis, de esta asignatura. Cada vez más la producción industrial está, digamos, gestionada por sistemas informáticos y sistemas electrónicos de control, donde hay una mezcla de hardware y software. Y bueno, pues incluso vamos a verlo que no solo desde la producción, sino también desde la propia definición del producto hasta, bueno, las fases finales, en todas las fases de la ingeniería de un producto y todo su proceso, pues el computador hoy en día es clave y esencial, ¿no? Entonces es un poquito lo que vamos a tratar en este tema. Los contenidos un poco estructurados, pues vamos a hablar de algunos conceptos generales sobre el computador, vamos a hablar de lo que es el diseño asistido por computador, la simulación e ingeniería asistida por computador. Como veis, estas etapas son previas a la fabricación. Por supuesto, la fabricación asistida por computador. Vamos a mencionar levemente pues, las clases de automatización que se podrían aplicar hoy a nivel industrial, pues lógicamente partiendo de un nivel pues, quizás bajo hasta un nivel elevado de automatización. Y por último vamos a hacer un breve resumen sobre los temas relacionados con la planificación de los productos que se van a fabricar. Bueno, sobre conceptos generales, deciros que tendemos hoy en día, hay una palabra clave en todo este proceso que es el concepto de integración tecnológica. Si queréis, en el siglo anterior o en los últimos años se ha producido, digamos, en la humanidad un despegue, ¿no?, de la evolución de las tecnologías en todos los ámbitos, ¿no? Todas las tecnologías, si queréis, industriales o relacionadas con la ingeniería han evolucionado de forma espectacular. Por supuesto que una de ellas es la que hemos reflejado de la electrónica y de la automática, pero también sabéis que en mecánica, en todos los ámbitos de la ingeniería, en electrónica, en fluidos, en incluso sistemas electrotécnicos, en materiales, se ha producido una gran evolución tecnológica, ¿vale? Entonces hoy en día ya digamos que existen una cantidad inmensa de componentes que podemos aplicar en nuestro proceso productivo y una gran variedad de opciones que tenemos, pero quizás la clave hoy en día a la que estamos asistiendo es a ser capaz de integrar todos estos conocimientos, todas estas capacidades en el proceso productivo, es decir, ser capaz de realizar una integración. Digamos que las piezas del Lego ya existen y cada vez se van desarrollando más. Lo difícil a veces es hacer un proyecto general de industrial en el cual se apliquen todas esas tecnologías de forma correcta y de forma en la que hagamos sinergia, en la que obtengamos algún beneficio. Como os estaba diciendo, hasta finales del siglo XVIII, si queréis, o especialmente hasta esa época, digamos que el desarrollo de las diferentes áreas pues se evolucionaba de una forma desligada, desacoplada de las demás, es decir, se hacían avances en un determinado tema, pero no se integraban. Hoy, un determinado producto que podáis utilizar incluso para realizar un proceso productivo es un megamix de varios componentes donde hay seguramente tema mecánico muy profundo y con bastante digamos, avanzado, tema electrónico, tema fluídico, un sistema hoy por hoy es un elemento en el que intervienen muchas tecnologías y que hay que saber integrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un concepto que se está hablando hoy en día que es el concepto de mecatrónica, que quiere decir que cada vez se están fusionando más las disciplinas que hasta este momento eran, digamos, que desacopladas y se están consiguiendo ya trabajar de forma conjunta desde el principio en ellas, ¿vale? ¿Cuándo se empieza a realizar esa integración técnica de diferentes disciplinas? Pues a partir del siglo XVIII. Siglo XIX ya se empieza y en el siglo XX, pues ya, como sabéis, se produce esa integración. Y de hecho el leitmotiv hoy en día de mucha ingeniería, de muchas ingenierías, de muchos procesos de ingeniería, tiene que ver con la palabra integración. Es una palabra importante, por lo menos en el campo de la automatización de procesos, un concepto clave hoy en día es la integración. Bueno, si hiciéramos, como ya hicimos en el tema anterior, pero vamos aquí a comentarlo un poquito más concretamente, hiciéramos un repaso histórico de cuáles fueron los grandes hitos, ¿no?, que hicieron avanzar, digamos que
los procesos industriales, pues reconoceríamos que en 1772 la integración se empezó a hacer, esta integración de la que hablamos, se empezó a hacer mediante sistemas mecánicos, mediante la cinemática. ¿De acuerdo? En aquel momento, pues digamos que no existía la electricidad, no existía lo que va a venir después, y entonces pues la integración se hace por medio de sistemas mecánicos. Por ejemplo, pues ya sabéis, James Watt inventa la máquina de vapor y se produce un avance importante en mecánica e hidráulica y, bueno, empiezan a aparecer las máquinas herramientas. Ya sabéis que empieza a haber, aquí empieza a aparecer en el ámbito de la automatización el primer elemento, digamos, que reconocemos como sistema de control de procesos, que es en el mundo industrial y ya en la era moderna, que es el regulador de Watt. Y bueno, pues en esta época digamos que se integran las cosas por medio de la mecánica. Por ejemplo, no era raro ver en esta época pues una máquina de vapor impulsando a toda una serie de máquinas en un proceso productivo, ¿de acuerdo? Pues por medio de un árbol se transmitía la potencia a diferentes máquinas con sus elementos de transmisión, y de esta forma pues existían uno o varias máquinas de vapor que propulsaban, digamos, todos los sistemas mecánicos que podían existir en esa empresa, ¿no? Pues típicamente los telares, las fábricas de hilo y todo eso pues podían ser algunos de los ejemplos que podríamos mencionar. Posteriormente, como veis, aproximadamente un siglo después, curioso, ¿no?, más o menos en esa época, podemos decir que se produce la integración mediante la electricidad. Si queréis, los hitos que podemos mencionar aquí pues son, por ejemplo, pues, la aparición de la dinamo, bueno, que podemos un poco asociar a Gram, la dinamo, también avances relacionados con también Werner von Siemens es de esta época y tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Empiezan a aparecer la electricidad y sus aplicaciones, ¿no?, sobre todo para la transmisión de energía. En esa época ya empieza a despuntar un poco, sobre todo a finales de ese siglo, más avances en electricidad, comienzan a aparecer temas de electrónica, los tubos de vacío, etcétera, etcétera, y también empiezan a aparecer las comunicaciones, ¿no? Pues el tema de Morse y todo esto, ¿no? La telegrafía, a través de cable, a través de sin hilos, empiezan a aparecer, digamos que incipientes estudios relacionados con las comunicaciones, la electrónica y la electricidad, pero digamos que en este siglo predomina sobre todo la integración mediante electricidad. Las máquinas se transforman, se empieza a utilizar el motor eléctrico, la dinamo, en vez de la máquina de vapor, ¿de acuerdo? Y digamos que este es un siglo en el que predomina, pues, en el mundo industrial los accionamientos eléctricos, ¿vale? Al final del siglo, pues ya empieza a utilizarse, digamos que empieza a aparecer la electrónica como elemento, digamos, de control, pero como ya os dije, la electrónica podemos asociar sobre todo la electrónica analógica. Empieza a aparecer, a despuntar, pues, bueno, realmente a principios mediados del siglo XX, ¿vale? Y como ya sabéis, ya muy cerquita, como ya os hice resaltar, que estamos muy cerca de esa aparición, en el año 71 podíamos destacar, pues, como ya os dije, la aparición del primer microprocesador, que en este caso se lo atribuimos a Intel. Y a Hoff, es uno de los inventores, digamos, del microprocesador dentro de Intel, ¿no? Y entonces estamos en la era en la que la integración, sobre todo, en este siglo, se está realizando, y en el 21 ya, mediante la información, mediante las famosas TIC, que están muy de moda en este siglo, y es así, porque realmente hoy en día pues la información es poder, ¿no? Digamos que las máquinas, todo el tema de producción y lo que es aplicación de la energía y de formas de transmitir energía al proceso productivo, pues realmente está bastante dominado y ya no hay mucho que rascar en esa línea, aunque siempre se puede evolucionar, pero digamos que quizás de lo que se carecía en el proceso pues es a dar, digamos, un nuevo vuelco con la integración de la transmisión de información entre las máquinas, ¿no? Esta vez la integración se realiza por eso, por comunicación entre los procesos, bien, ya sabéis que es relevante en el mundo industrial, aunque primero lo fue en el mundo, si queréis, personal o doméstico, el uso de los computadores, que se popularizan, empiezan a popularizarse en el ámbito doméstico y posteriormente en el ámbito empresarial. No es que no los hubiera, pero digamos que crece exponencialmente el número de aplicaciones. También sabéis, como ya os dije, que en los años 80 aparece el PLC, aparece el sistema de control programable. Iremos luego desglosándolo más adelante todos estos temas. Y, pues de hecho, a finales del siglo XX aparece el concepto de fabricación integrada por computador. Es decir, el integrador de los medios de producción realmente pasa a ser el computador, ¿de acuerdo? Es decir,
es el elemento clave hoy en día en la producción. Eso no quiere decir que los demás elementos no sean importantes, pero digamos que, como siempre, lo que ya es dominado, lo que ya está en el bolsillo, pues ya no nos llama tanto la atención como lo que hay por dominar, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, en este siglo, digamos que la evolución en los procesos productivos tiene que ver, como digo, con el computador. Con el computador y con las comunicaciones, que también es un tema clave. ¿Quién no tiene ahora de nosotros un teléfono móvil que representa a esas dos armas, ¿no? El computador digital como sistema, digamos, de gestión de la información, y el sistema inalámbrico de comunicaciones o el sistema a través de cable, como podría ser el computador que estoy utilizando para daros la docencia, que sabes que hoy se está retransmitiendo en directo pues esta clase gracias a Internet. Bueno, las comunicaciones y el computador son un elemento clave en el proceso productivo, y no solo en el ámbito doméstico, en el ámbito universitario, ¿de acuerdo? Entonces, empieza a haber controladores de máquinas, computadores para el diseño, para la gestión de la producción, para el mantenimiento, es decir, el computador se convierte en un elemento extensivo que se puede aplicar a todos los procesos industriales, no solo para el control de la planta, sino, como veréis, para todo el ciclo del producto. Vale, entonces estamos en esta era. ¿Qué vendrá después? Pues no lo sabemos, pero ahora mismo estamos plenamente inmersos en esta era. Si seguimos el ciclo que está propuesto en esta transparencia, pues se supone que hasta el 2071 no pasará un gran avance que haga que aparezca otra cosa que evolucione, ¿no? Parece que cada siglo, en los últimos siglos que hemos vivido, cada 100 años es cuando se produce una gran revolución, ¿no? Bueno, ¿quién lo sabe? Bien, ¿qué es lo que hace, qué es lo que pulsa el hecho de que se pretenda o se quiera utilizar el computador para el control industrial de los procesos? Es decir, ¿cuál es el motivo por el que se introduce el computador? No es por capricho, ya sabéis que en el ámbito industrial las cosas se hacen por un motivo. ¿Cuál es el motivo principal? Uno es, ¿se intenta qué? ¿Reducir qué? Los costes, ¿no? Bien, y por otro lado, también hay algo más. Es decir, ¿os acordáis del Forte? ¿Os acordáis del Forte? ¿Qué le caracterizaba al Forte? En la producción del Forte. Que había un solo modelo de vehículo. Bueno, y en aquella época ya el que existiera un coche que se fabricara en serie, aunque fuera uno solo, pues bueno, era estupendísimo, ¿no? Y todo el mundo se conformaba con poder acceder a un solo modelo. Vamos un poco más adelante, el C600. Ya no era un solo modelo. ¿Cuántos podía haber? Pues vamos a decir que 15 o 20 modelos, ¿no? Empezamos con las variaciones de colores, de pintar el coche de un color, pintar el coche de otro, que si la tapicería la poníamos de un color o la poníamos de otro, y algún pequeño extra, ¿no? Que ya el motor era motor especial o era motor más normal, que si, no sé, pues algunos estrillas, digamos, que podían llevar el vehículo. Estamos hablando, por ejemplo, del mundo del automóvil, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa hoy en día en el mundo del automóvil? ¿Hay un coche igual a otro? Es todo lo contrario. Casi lo que ocurre es que cada coche es un vehículo diferente. Entonces, una cosa que empezó a ocurrir porque se podía hacer y porque cada vez las empresas se daban cuenta que tenían más mercados y flexibilizaban su producción, esa es la clave, flexibilizar la producción sin disparar los costes, es que empezaron a descender, primero, los lotes de fabricación. Es decir, ya no íbamos a hacer 1 millón de Fortes al año, por decir un número, iguales, sino que ya íbamos a hacer casi una unidad de coche diferente para cada cliente, ¿no? El deseo es darle a cada cliente lo que quiere, ¿de acuerdo? Entonces ya exagerando, no vamos a llegar a estos niveles, pero de 1 millón de coches al año a un coche diferente, un coche distinto en sí mismo cada uno, pues es un cambio espectacular. Evidentemente eso no es real, pero en Forte está claro que había una sola referencia de coche. Y si nos hacen toda la explosión de escandallo de posibles combinaciones, ¿no? De todas las posibles combinatorias de variedades que hay, pues por ejemplo, un Xara Picasso que se fabrica en Vigo, pues a lo mejor son próximas al 1 millón de variedades, o no lo sé exactamente, pero una burrada. Entonces, evidentemente, los lotes de fabricación cambian, también cambian los plazos de industrialización, cada vez las cosas van más rápido, es decir, antes un Forte se hacía un diseño de un coche y podía durar en el mercado pues como el SEAT, ¿no? En 10 años o lo que fuera, ¿no? La famosa C15 mítica, que ya sabéis, ha durado muchísimos años en el mercado, pero cada vez los coches se renuevan
antes, ¿no? O sea, el mercado está demandando que cada vez, si quieres estar en el mercado y quieres, digamos, ser competitivo, tienes que sacar un nuevo modelo de cada sector, de cada gama, cada vez, por ejemplo, más rápido, ¿no? Bueno, de hecho, los ordenadores es que prácticamente no dura un modelo ni 6 meses en el mercado. Ya están sacando un nuevo modelo que mejora el anterior por el mismo precio. O sea, que todas las procesos productivos hoy en día se caracterizan por eso, que cada vez son más rápidos en plazo de industrialización, y eso me refiero desde el diseño hasta que se produce y se pone en el mercado, todo el proceso. Y eso requiere muchos pasos, no solo fabricar, sino diseñar, que ahora aclararemos. Entonces, por un lado, hay que decrecer los lotes y hacer también los plazos de industrialización más cortos e incrementar, como os estoy diciendo, la variedad y complejidad de los productos a desarrollar. Cada vez los coches tienen más cosas y nos los venden casi por el mismo precio, porque si comparamos el precio de un vehículo en los años 80 o 70, yo lo comparo y los conozco más o menos, ¿no? Y comparamos el precio de un coche hoy, tal como ha subido el nivel de vida, podemos, por ejemplo, comparar lo que valía un piso en esos años y lo que vale ahora, y os aseguro que en proporción el coche es muchísimo más barato, y ya ves la cantidad de cosas que puede tener un coche moderno y la cantidad de cosas que tenía un coche hace 20 años. Luego, efectivamente, algo está pasando, algo tenemos que haber mejorado y optimizado para que ocurra esto, ¿de acuerdo? Evidentemente, no todo se debe a la introducción del computador en el proceso, pero vais a ver que una buena parte sí se puede justificar, y algunas cosas sería impensable hacerlas si no hubiera el computador en el ciclo de proceso. ¿De acuerdo? Lo imagináis, ¿no? Vale. Entonces, el ciclo completo de proceso de un producto, que va ¿desde cuándo? Desde que lo imaginamos hasta que lo ponemos a vender en la calle. Eso es el ciclo completo de proceso de un producto, ¿vale? Entonces, en todo ese proceso vais a ver que el computador se va a poder utilizar y se utiliza para automatizar en la medida de lo posible, automatizar o ayudar a la automatización del diseñar y la fabricación. ¿Vale? ¿Qué objetivos se logran con la aplicación de los computadores en estos procesos? Pues en la etapa de diseño, sobre todo, especialmente cuando los productos que estamos diseñando son muy complejos, a lo mejor cuando son muy sencillos digamos que no aporta excesivo valor añadido, pero cada vez cuanto más complejo es el producto que vamos a fabricar, el diseño por computador, asistido por computador, nos va a permitir, por ejemplo, validar prototipos. Prototipos que incluso no van a tener que ser hechos físicamente, sino que pueden ser incluso simulados en determinados casos. Se puede acelerar el diseño porque los prototipos que vamos a realizar, aunque nos puede ayudar, por supuesto, a hacer un prototipo físico, en el cual, una vez que hayamos diseñado pues en un sistema CAD, lo podamos pasar a algún sistema que produce un prototipo de esa pieza automáticamente, o al menos de forma asistida. Antes se hacían a mano los prototipos y hoy en día pues se pueden diseñar por computador e incluso virtualmente estudiarlos y verlos virtualmente. ¿Quién no ha visto, pues por ejemplo, en la página web de un fabricante de móviles, pues un diseño 3D de un móvil donde tú ya lo ves, te lo imaginas, casi lo puedes tocar? En el futuro, con la realidad 3D, pues incluso lo podremos ver de una forma mucho más sofisticada, incluso podríamos interactuar con él virtualmente, etcétera. Es decir, cada vez los diseños van a ser más soportados por el computador, ¿vale? Y en la fase de producción, evidentemente, lo que va a ayudar, y todos lo sabéis, es el hecho de utilizar para la producción máquinas con un elevado nivel de automatización, a las cuales prácticamente informándoles de lo que uno quiere fabricar en un momento dado, pues esa máquina lo realiza de forma, vamos a decir que desde una forma semiautomática hasta una forma totalmente automática. Entonces, es prácticamente dar una orden a la máquina de hacerlo y la máquina lo hace solo. Pensar en un robot donde le digo, pues hazme esta pieza. Lógicamente hay que alimentar la máquina con unas piezas, pero el robot se encarga de componer todas las cosas que haga falta para que eso se produzca, ¿vale? Y se puede producir pues con unas ventajas de calidad, repetitividad, velocidad de producción, etcétera, etcétera, que a lo mejor de otra forma sería imposible llevar adelante, ¿vale? O sea que el computador va a estar, quedaros con esto, metido en el diseño y en la producción en sistemas modernos. ¿Y por qué? Porque se busca decrecer lotes, decrecer plazos de fabricación e industrialización general e incrementar la variedad y complejidad de los productos. ¿Por qué? Porque nos lo pide el mercado. Porque uno lo hace y los demás van detrás, ¿vale? Entonces, el que va adelante en estos temas de automatización de los procesos, pues va tirando un poco del carro,
Igual que el fabricante que puso por primera vez un airbag en un coche, pues hizo que los demás paulatinamente lo fueran poniendo. El primer fabricante que pone pues un sistema de guiado por GPS y navegación en el coche, pues poco a poco veréis cómo irán colocando los sistemas de navegación y serán algo estándar en el coche. Como se puso el computador, de hecho el ordenador de a bordo en un coche, poco a poco, pues, es decir, esto es todo pues un tema de competencia, ¿no? Que el primero lógicamente lleva ventaja, pero los demás acaban entrando en el aro porque saben que si no a corto o medio plazo pues se van a quedar atrás. Entonces con el computador pasa un poco igual, los que quieren competir tienen que hacer esto. Y como ya os dije el otro día, en una zona como la europea, en la que estamos aquí, y los sueldos son los que son y la calidad de vida es la que es, evidentemente contra otros países no vamos a poder competir con salario y con mano de obra, vamos a tener que competir con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacernos expertos en procesos productivos, donde intentando minimizar en lo posible la mano de obra, porque si queremos competir con mano de obra no vamos a ganar. Al menos, bueno, podemos competir con calidad, con especialización del producto, pero en principio a mano de obra bruta lo tenemos chungo. Entonces tenemos que ofrecer algo. ¿Qué se puede llegar a diseñar hoy en día gracias al uso del computador? Que sería impensable a lo mejor sin ello. Bueno, pues por destacar algunas cosas, bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de este tipo de productos, ¿no? De high-tech, de alta tecnología. Bueno, por ejemplo, aquí el avance más grande, uno de los avances más grandes, sabéis que se produce en el tema de materiales. Aquí se utilizan unos materiales súper sofisticados, con un gran nivel de resistencia, que de hecho se trabaja mucho a mano, son productos de fibra de carbono, donde pues todo este proceso se hace muy manualmente, son muy sofisticados, pero el diseño de todas esas piezas, que es hiper sofisticado, buscando el menor coeficiente de penetración aerodinámica, una sustentación, una flexibilidad, de forma que eso sea robusto, en el caso del avión, pues que tenga un número de horas de vuelo, en el caso del Fórmula 1, pues que sea un equilibrio entre prestaciones aerodinámicas, sustentación en las curvas. En fin, todo esto sería, bueno, más que sustentación, apoyo aerodinámico en las curvas. De acuerdo, es un equilibrio de ingeniería muy complicado, ¿vale? Y desde luego, si no estuviera metido el computador, y lo sabéis, ¿no? La telemetría, se controla todo en el coche, se vigila, se sabe lo que va a pasar, se simula por ordenador en Fórmula 1 cuál es la mejor táctica para hacer las paradas, porque se sabe lo que consume el coche en función de qué velocidad, de qué frenada, se sabe cómo conduce el conductor. En fin, se puede aprender a volar en un simulador, no sé si lo sabíais, pero se pueden sacar títulos de aviación en un simulador que simula perfecta y exactamente las condiciones de vuelo del avión, etcétera, etcétera. Otro tema que sería imposible, y ya en sí mismo es un computador, pues es bueno, los aparatos sofisticados, ¿no? Donde por supuesto entra un gran diseño. No sé si incluso sabéis que en la telefonía pues se utilizan circuitos, los circuitos internos, ¿no? El diseño mecánico, digamos, de la placa base donde se realizan esos diseños, pues es todo súper sofisticado, con tamaños mínimos, donde la precisión del CAD con el que hay que hacer todo eso es milimétrica, los espacios, el estudio térmico, en fin, hay una cantidad de cosas a estudiar ahí que es impresionante. Bueno, también muy sofisticado es el estudio de los neumáticos, no solo, digamos, de la goma, sino también de lo que sería el interior de la rueda, el cubo. Bueno, aleaciones, fabricación mediante máquina herramienta, proceso automático de fabricación de la goma, control de calidad, diseño y simulación por ordenador del agarre, del peso, de la minimización del material necesario en el cubo de la rueda para que el peso de eso sea el menor posible. En fin, el computador una vez más está completamente metido en todo el ciclo de este producto, ¿vale? También diseños sofisticados, diseños, digamos, innovadores, en el que las piezas tienen unas formas geométricas curiosas, diferentes o innovadoras, materiales que se pueden curvar, que son maderas, pero sabéis que no es madera, o sea, son maderas contrachapadas, donde, bueno, pues todo el proceso productivo también es muy curioso, ¿no? En fin, el computador una vez más está metido en todo eso, aunque no lo veamos, ¿no? Bueno, también en el diseño de estas pequeñas herramientas también es muy importante y cada vez más, bueno, yo no sé si sabéis, como anécdota, pues para que veáis la importancia, por ejemplo, del computador en el proceso productivo, si hubierais comprado o tenido un coche
tenido un coche en los años 80, pues habréis leído en el manual de instrucciones que tendríais que rodar el coche durante 10.000 kilómetros, que tendríais que no pasar de 3.000 revoluciones en cada marcha, que tendríais que andar con cuidado y digamos que cambiar el aceite a los primeros 1.000 kilómetros, después hacer un cambio a los 3.000. Hoy en día coges el coche en el taller, os dicen váyase y hasta los 30.000 kilómetros no tiene que cambiar el aceite. ¿Os imagináis a qué se debe eso? ¿Quién puede haber hecho que eso sea posible? ¿Qué es lo que ocurre para que eso sea así? Primero, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre algo? Nada. Diseño, sí, pero sobre todo en este caso, el diseño evidentemente hecho por computadora ayuda, pero ¿dónde está la clave? ¿En la? Simulación también, pero en este caso la clave ¿dónde está de verdad? En lo siguiente. En los medios de fabricación. Todo este tipo de piezas, por ejemplo, se hacen con tornos y hoy en día se hacen con CNCs. Antes eran tornos manuales, máquina herramienta manual, un paisano que estaba ajustando y haciendo las piezas en base a un plano, y hoy en día todo esto se hace con máquinas de control numérico. Entonces, en los tiempos en los que los procesos productivos se hacían con sistemas poco sofisticados a nivel de control, si eran manuales o semiautomáticos, la precisión que se podía lograr a lo mejor era la décima. No sé si habéis oído hablar de la décima. Bueno, pues hoy se llega a la micra, a la milésima de milímetro de precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que en un motor de explosión, cuando las tolerancias eran del nivel de décimas, había que hacer un ajuste mecánico, es decir, las piezas tenían que acostumbrarse unas a otras, tenía que pasar por un proceso en el cual se ajustaban, y ese se basaba en rozar, y ese rozar generaba pequeñas virutas, y esas virutas eran las que, digamos, por eso te decían que no forzaras el coche, que lo podías quemar, porque las piezas estaban ajustando, entonces tenías el suavizado que se llamaba, ¿no? Hoy en día el coche sale con tal precisión en las camisas, en los cilindros, en el bloque, y tal calidad, porque todo el diseño se ha hecho basado en computador, y la fabricación sigue fielmente esos diseños, y además produce y genera piezas con una precisión, pues eso, de micra, hace que el coche salga de la fábrica ya perfectamente ajustado, y entonces ya prácticamente no haya que hacer ningún ajuste, que el coche salga totalmente operativo y no salga perfecto, ¿de acuerdo? Sin apenas tolerancia, comparado con hace 20 años. Pues bueno, todo el tema de engranajes, todo el tema de transmisiones, todo el tema de motores, hoy en día pues el avance es espectacular, y además más rápido, mejor, con mucha más tolerancia, duran más, se puede controlar más lo que va a durar un motor, se ponen las tolerancias que uno estima para la vida útil del coche. ¿A quién no le ha ocurrido que parece que a veces las cosas se estropean al día siguiente de la garantía, ¿no? De una norma? Se puede controlar a tal nivel la calidad de las cosas que muchas veces estadísticamente pues está ajustado todo a ese nivel, ¿no? A lo que pagamos de garantías, ¿no? Bueno, entonces, pensarlo un poco, pero lo que he querido reflejar con esa imagen es que si lo pensáis, detrás de todo eso, veis computadores por todos lados, ¿no? Quien no se imagina Fórmula 1 en boxes, los computadores, llega el técnico y ya el ajuste electrónico del computador, te cambio el no sé qué, te pongo el no sé qué, y al final por un hinchado de ruedas, pues podemos cagarlo, ¿no? Pero en principio todo es por computador. Bueno, vamos entonces a hablar del ciclo completo. Antes he mencionado que el computador está, como se llama este tema, en el ciclo completo de proceso de un producto. Vamos a pensar, ¿cuál es el ciclo completo de proceso de un producto? Pues, como os dije, la clave de un producto empieza en la idea, y la idea viene del mercado. Es decir, un producto va a ser bueno en la medida que el mercado lo demande. Pues sabéis que los frikis ahora, yo me incluyo, pues con el fenómeno iPhone, está todo el mundo, o sea, en Estados Unidos apenas abrieron las tiendas de Apple para vender el iPhone, pues se vendieron el primer día, no sé, millones de unidades, una burrada, ¿no? Eso quiere decir que evidentemente ese producto ha ganado al mercado y ha conseguido lo que quería y bueno, pues está bien pensado, ¿de acuerdo? Y no es un tema trivial, el tema de diseñar, imaginar un producto, pues lógicamente un producto muy innovador y muy diferenciador, desde luego no está al alcance de cualquiera, ¿vale?
O sí, porque bueno, tampoco, si alguno tiene alguna inquietud, digamos, de emprendedor, pues también a veces pensar que los nichos hacen que tengamos oportunidades. Evidentemente, bueno, que se tengan oportunidades de emprendimiento. También conocemos casos de personas que han empezado pues de forma muy humilde y pues, todos los que hoy son grandes seguramente empezaron, los mismos que hoy son grandes en el mundo de la informática empezaron en un taller, ¿no? En un garaje, es típico los casos. Lo que pasa es que cada vez, digamos que parece que cada vez es más difícil el poder empezar, pero en todo caso, todo producto que se precie y que vaya a funcionar en el mercado tiene que, digamos, cumplir unos requisitos o expectativas del mercado que ya existan o que nos los inventemos, ¿de acuerdo? Desde luego, lo mejor es innovar, ¿no? Abrir un frente, como en su momento Google, por ejemplo, pues nadie se imaginaba que ya había, existiendo buscadores, pues nadie se imaginaba que el hecho de crear un buscador más atractivo menos atractivo, pero mucho más eficiente, mucho más rápido, con un algoritmo de búsqueda, ese es un caso de, habiendo ya el mismo producto, pues pensar en qué diferenciación le podíamos hacer para que el cliente lo use más, y después todas las herramientas de la web 2.0, como ya sabéis que eso sí que es un poco más innovador, con el Gmail o otro tipo de herramientas de trabajo en Internet. Pues bueno, son ideas que no existían hasta ese momento y que alguien las tuvo y ahí están, ¿no? Y funcionan. El mercado las demanda y las acoge. Bien, pues una vez que tenemos esa idea, ¿por qué pasa el diseño, el proceso de un producto? Evidentemente, por concebirlo, por tener la idea, es decir, estudiar el mercado y pensar, yo voy a hacer, quiero hacer, se me ocurre que tengo que hacer esto, ¿vale? La concepción, es decir, más o menos pues poner un pliego de requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pensar, orientar el producto, a quién lo dirijo, qué características debe tener, qué coste, qué tecnologías debo aplicar, más bien cómo se debe ver desde fuera, ¿no? O sea, el producto en sí mismo como cajita, como caja negra. Una vez que hemos hecho esto y que lo hemos identificado, aunque podamos luego corregir el tiro, lo siguiente es diseñarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, cuanto más barato o económico sea, pues en relación a la calidad que vamos a ofrecer, pues es un requisito a cumplir. Evidentemente, imaginaros que si por mencionarlo, el iPhone, pues estuviera a la mitad de precio, pues evidentemente se vendería muchísimo más. Ya sabéis el caso de las consolas, ¿no? Que cuando quieren activar el mercado lo que hacen pues es hacer un pequeño descuento o gran descuento o poner unos extras muy golosos y inmediatamente el mercado se reactiva. O sea que evidentemente también el precio para la misma calidad pues tiene su influencia, ¿no? Entonces existe una fase de diseño. ¿Cómo se hace hoy en día? Lo veremos, asistido por computador. Los diseños más sofisticados de productos complejos y digamos evolucionados pues se hacen sobre todo basados en computador. Bien, los primeros diseños pues se trabaja, como os digo, en computador. Lógicamente llevarán típicamente a la realización, si es algo material, a la realización de unos planos. Si es algo informático, pues a la realización de unos objetos, un diseño basado en objetos, por ejemplo, alguna representación gráfica que represente ese software que vamos a hacer. Pero si es un tema físico, pues normalmente llevará una representación gráfica de aquello que queremos hacer. Pues una documentación y unos dibujos. Que típicamente hoy sabéis que se hacen, por ejemplo, si hacemos alguna pieza mecánica, el software que se utiliza hoy, ¿qué es? Se trabaja o se debería trabajar en... ¿Qué software de representación gráfica habéis estudiado vosotros? ¿Cómo se llama? Alguno habréis estudiado, ¿no? En primero, ¿no? ¿Cuál habéis usado? ¿Habéis utilizado algún software para diseño gráfico? ¿No? No era el AutoCAD. ¿Cuál era? El SolidWorks. Y es un software de CAD. ¿CAD qué quiere decir? Computer Aided Design, diseño asistido por computador. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y además es un CAD, hoy se trabaja, por ejemplo, una gran diferenciación con respecto al software que había pues en mi época, por ejemplo, cuando yo estudié, hace pues, ya una buena puñada de años. ¿Qué es? ¿Un software de CAD? Sí, pero 3D, ¿no?
Es característico, se trabaja en 3D, antes no se trabajaba en 3D. Y además las piezas las defines pues con un sketch y luego vas poniendo relaciones, esta pieza perpendicular a la otra, esto no sé qué, vas como ensamblando, como se haría en un proceso productivo. Eso no es así por casualidad, porque se pretende que el diseño ya te oriente a la producción, ¿de acuerdo? Tú vas ya definiendo las piezas, las vas extruyendo, y eso precisamente es que se puede hacer en un proceso productivo. Entonces ya los sistemas CAD te van orientando al CAM, que lo acabas de mencionar por ahí, ¿vale? Bien, entonces, primero, la representación gráfica. Prototipos. ¿Os puede ayudar ese software a hacer prototipos? Seguramente en el SolidWorks habéis visto, por ejemplo, que una vez que tenéis una pieza y habéis establecido las relaciones cinemáticas entre ellas, podéis darle un simular y podéis, no sé si lo habéis usado o no, pero se puede tirar de una pieza y ver qué pasaría con el ensamble, con el ensamblaje, si se mueve o no se mueve. Bueno, de alguna forma esos son principios de simulación, ¿vale? Podríais probar un sistema biela manivela o algo así. Y simularlo y ver si funciona bien, incluso el momento de inercia, que podéis calcular el momento de inercia que tiene la pieza, si le sometéis a tal fuerza. Existen softwares que se pueden instalar por encima de SolidWorks complementarios y que te hacen estudio térmico, estudio de estrés mecánico, de fatiga, ante fuerzas que le apliquemos al sistema. Es decir, todo lo que se llama la simulación por computador. Ya no hace falta, al menos en principio, crear esa pieza para simularla en muchos aspectos, sino que la podemos trabajar en el computador. ¿Sabéis la cantidad de horas y de dinero que se supone el hacer las cosas de esta forma? Debéis hacerlo de esta forma si queréis trabajar bien en temas de diseño. ¿Vale? Por ejemplo, un coche, el potorrón de horas de ingeniería que se hacen antes de hacer el primer crash test, donde prácticamente, luego lo veréis, sale prácticamente perfecto la simulación hoy en día, la simulación que se hace en el computador con lo que ocurre realmente en el crash test, hace que el coche se pueda diseñar prácticamente en ordenador hasta que uno cumple las especificaciones, digamos, pues Euro NCAP o lo que sea que tiene que cumplir. Y cuando se hace el crash test simplemente es para verificar que aquello que el computador diseñó es prácticamente fiel a la realidad. Siempre puede haber alguna diferencialidad, pues por casuísticas, pero cada vez el diseño por computador y la simulación es más sofisticada y clava perfectamente lo que uno va a hacer. En simulación clava la realidad. Eso es muy importante. Bueno, una vez que hemos diseñado ya el producto, aquí aún no hemos producido, sino que digamos, simplemente tenemos un buen diseño, pero no existe el producto, existe virtualmente. Sería lo que podemos ver en la página web, pues si vais a ver, por ejemplo, ayer mismo, no quiero decir marcas, pero es que me sale, ¿no? Estaba viendo la página web del Opel Antara, por casualidad del destino, y bueno, pues hay un flash por allí que presenta el Opel Antara, que es el nuevo TT de Opel, y resulta que las imágenes que hay son virtuales. El coche que salta de un lado a otro, ¿sabéis, no? Del anuncio que hay, pues yo me fijé que las imágenes son absolutamente como si fuera un juego de PlayStation. Eso es todo simulado, ¿no? Evidentemente todo eso es posible hasta hacer el anuncio porque existe un modelo informático, o sea, todas las cosas, todo el valor añadido que te va dando el haber hecho el diseño en computador, pues al final lleva que lo puedes aprovechar para todo, hasta para hacer la publicidad, para poner en internet para que el usuario lo vea los interiores, vea el coche, vea todo. Y todo eso es gracias al partir de esto. Bien, entonces tenemos un modelo, digamos, donde no existe, pero ya sí existe a nivel informático, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es cómo lo vamos a fabricar. Bien, ese es otro tema donde también puede intervenir el computador. De hecho, existen sistemas CAD para hacer diseño eléctrico, diseño automático, diseño electrotécnico. Tendremos que montar una fábrica, seguramente, o ya la tenemos. Tendremos que automatizar una línea de fabricación y hacerla. Tenemos que fabricar una maquinaria, comprar unos robots. Estamos pensando en el coche, ¿no? Comprar unas prensas para hacer las piezas, hacer moldes. Bueno, todo ese proceso también es la especificación del proceso productivo, ¿de acuerdo? Esa fase, digamos, si queréis, aquí no está muy destacada, pero también hay que hacerla, ¿de acuerdo? Supongamos que ya lo hemos hecho, que también se hace por computador. Bien, pues empezamos ya a producir. Nuestra planta la ponemos a andar y aparecen los sistemas de gestión de la producción, la planificación de la producción, los ERPs. Pues resulta que la planta, el señor que gestiona la planta se basa y todo lo estudia por computador. Estoy hablando de plantas sofisticadas, pero la tendencia es a las pymes también, ¿de acuerdo? Desde una pyme hasta una gran empresa, esto es la tendencia que está ocurriendo. Normalmente lo que hacen es que las pymes, pues muchas veces lo que hacen es distribuir tecnologías para estas grandes empresas, muchas veces.
Bien, y entonces aparece la planificación por computador, digamos que diseñamos el proceso productivo y ya nos metemos en serio en la producción. Y resulta que hoy en día la fabricación también está asistida por computador, porque vais a ver que todas las máquinas que están en el proceso productivo, vais a ver que la mayoría, hoy en día, están controladas por un computador. Y cuando se hacen controles de calidad, que si vais algún día, por ejemplo, a Citroën y veis donde se hace el banco de pruebas final, donde se mide la potencia, la frenada, bueno, lo típico cuando vamos a hacer, por ejemplo, la ITV del coche, que nos miden por computador la calidad, ¿no? La emisión de CO2, cómo frena el coche, si tiene no sé qué, si tiene no sé cuánto, si ilumina bien, casi todas esas inspecciones, que son más sofisticadas, las que hace el fabricante en la línea de fabricación, por ejemplo, de automóvil, o las que se pueden hacer en un computador cuando sale el proceso productivo, también se hacen o se pueden hacer por computador y aportan un valor añadido. Entonces, estáis viendo cómo en todo el ciclo de proceso productivo hoy en día de una empresa, un proceso, de un producto, pues existe o está el computador. ¿Vale? Bueno, paramos aquí y continuamos en 10 minutos. ¿Vale?